Hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien en sus casas junto a su familia. El video para esta semana incluye la clase del segundo gobierno de Carlos Ibáñez del Campo y el gobierno de Jorge Alessandri, ¿ya? Hijo de Arturo Alessandri. Por lo que nos vamos a centrar entonces en este segundo gobierno de Ibáñez en un primer momento. Los antecedentes que vimos se refieren a su discurso. Su discurso era de corte nacionalista, moralista y antioligárquico, ¿ya? El ser antioligárquico es una conducta de larga duración del general Ibáñez. Y otra característica que también hablamos en clase se refiere a su carácter camaleónico, ¿ya? Su capacidad de ir mutando a través del tiempo. Tenemos que este personaje se va a presentar 3 veces a elecciones presidenciales entre 1938 y 1952. Su candidatura de 1938 se va a oponer a Arturo Alessandri y se va a declarar de izquierda, ¿ya? Eso tenemos que ligarlos con la época del ruido de sables, cuando el ejército estaba imbuido por las ideas socialistas, ¿ya? Y también al entrar en contacto también con los sectores populares. Al perder contra Pedro Aguirre Cerda, su discurso va a ser nacionalista y anticomunista, ¿ya? Entonces, ya vemos cómo va mutando la personalidad política del señor Ibáñez. En tanto, en la candidatura de 1942 va a buscar apoyo en los partidos de derecha. Acá podemos ver una imagen, una caricatura en realidad, representando a Ibáñez con una banda presidencial. En las elecciones de 1952 va a ser apoyado por el Partido Agrario Laborista, conocido como el PAL, el Partido Socialista Popular, una facción del Partido Socialista, y el Partido Femenino de Chile. Es muy importante la participación de las mujeres en esta elección presidencial. Algunos señalan que las mujeres o el voto femenino habría sido determinante para que el general Ibáñez obtuviera la victoria en esta elección presidencial. Recordar que durante el gobierno de Gabriel González Videla se aprueba el derecho a voto de las mujeres en las elecciones presidenciales y también en las parlamentarias. La constante de estos gobiernos desde la época radical, nosotros hemos señalado el tema de la crisis económica asociado a los problemas de inflación. Esto va a generar, obviamente, la crisis económica está de la mano también con el descontento de la sociedad, por lo tanto, va a existir un descontento generalizado sobre o en contra de la clase política tradicional. Por lo tanto, este contexto, estas circunstancias van a ayudar a que la mayoría de la gente, de las personas, apoyen al candidato Ibáñez. El lema que va a utilizar el general o Carlos Ibáñez del Campo va a ser el general de la esperanza, y también va a utilizar también una escoba, ya que va a significar o va a ser sinónimo de barrer con los problemas de la ciudadanía y también barrer también con la oligarquía. También se va a proponer terminar con la ley maldita y ayudar también a las clases más desfavorecidas. Acá podemos ver una imagen de una mujer ya votando, por lo que se entiende también que la elección de Ibáñez fue promovida también, donde las mujeres van a tener una participación bastante destacada, que también le van a dar el triunfo en esta elección presidencial. El gobierno de Ibáñez se centró, podríamos decir, en 3 aspectos principales: la industria, la minería y algunas medidas sociales. En cuanto a la industrialización, se va a crear el Banco Estado, el Instituto de Seguros del Estado, y también se va a potenciar la ENAP. Ya recordar que la ENAP fue creada en el gobierno anterior de Gabriel González Videla, pero Carlos Ibáñez del Campo va a tener un
una labor de potenciar a esta empresa del Estado y se van a seguir construyendo también hidroeléctricas en el país. En cuanto a la minería, se fundó el Ministerio de Minería, la ENAF y el Departamento del Cobre, potenciando este sector que es estratégico para el país, y algunas medidas sociales que también asocian a este gobierno con el populismo a nivel latinoamericano. Tenemos que se va a crear la Corvi, que es la Corporación de la Vivienda, ¿ya? Recordar también que en esta época el gran problema que asolaba a las ciudades tiene que ver con el surgimiento de los campamentos, ¿ya? Entonces, para paliar un poco este tema de los campamentos, se va a crear la Corporación de la Vivienda para ayudar a aquellas personas que no cuentan con una casa propia y puedan de esta manera obtenerla. Estableció también una asignación familiar obrera y un salario mínimo para los campesinos en 1955, que habían sido los sectores que habían sido dejados de lado, podríamos decir, por los gobiernos radicales, ¿ya? Los gobiernos radicales se van a aliar fuertemente con las personas de la administración pública, no así con los obreros y los campesinos que van a, como les decía, van a estar fuera de estos privilegios que va a comenzar a entregar el Estado en la segunda mitad del siglo XX. Acá podemos ver una imagen del Banco Estado. Este Banco Estado se encuentra muy cerca de la moneda del Palacio de Gobierno de nuestro país, así que también por lo mismo tiene una importancia. Acá también podemos ver la remodelación también que se lleva a cabo durante el gobierno de Ibáñez, las políticas habitacionales, la importancia también de las áreas verdes, de no edificar con tanta altura, sino que se trata de generar una comunidad habitacional, más allá de solamente construir departamentos. Tenemos, por ejemplo, que los problemas económicos que va a comenzar a sufrir Carlos Ibáñez del Campo tienen que ver con la inflación. La caída del precio del cobre también va a ser fundamental debido a la guerra de Corea. Para contrarrestar esta situación es que en 1953 se lleva un plan de emergencia económica mediante el cual se va a reducir el gasto público y se van a subir también los sueldos. Por ejemplo, acá en la imagen podemos visualizar la transformación ya debido a estos problemas económicos. Vemos que en un inicio se denominaba este gobierno como el general de la esperanza, a pasar a la desesperanza general, ¿ya? Entonces ahí tenemos un juego de palabras donde podemos visualizar este problema económico que va a comenzar a sufrirse o a sufrir en el segundo periodo del gobierno de Ibáñez. Para paliar un poco la crisis económica se va a contratar a la misión Klein-Sack, ya que va a ser una misión norteamericana, y va a proponer esta misión que se disminuya el gasto público. Recuerden que en esta época de los gobiernos radicales se va a aumentar mucho el gasto social. Por lo tanto, lo que va a proponer la misión Klein-Sack es disminuir este gasto público y también se van a proponer algunas medidas liberalizadoras, ¿ya? Para reformar este modelo ISI que tenía serias deficiencias, serios problemas estructurales. Por lo tanto, estas medidas de liberación de la economía se van a alejar del modelo ISI en nuestro país. Aquí podemos ver también una caricatura donde vemos que estos planes económicos muchas veces afectan a los sectores populares. Y acá eso se representa con una roca de considerable tamaño, ¿ya? Que se encontraría aplastando a una persona de los sectores populares. Y acá, por ejemplo, podemos ver también lo que propone la misión Klein-Sack, ya para combatir la inflación. Lo que va a proponer entonces es recortar los subsidios al transporte público. Y vamos a ver que el 2 de abril de 1957 se va a generar una revuelta bastante similar a la de la revuelta de la Chaucha, ya donde la gente va a salir a reclamar el recorte en estos subsidios al transporte público. Esta época también se asocia con el resurgimiento de los movimientos sociales, ¿ya? Se va a crear la Central Única de Trabajadores en este gobierno. Teníamos que la Confederación de Trabajadores se creó en 1936, pero 10 años después se divide. Así que para paliar esta situación,
diversos sindicatos a nivel nacional van a realizar en Santiago un Congreso de Unidad en 1953 para crear la corporación, o sea, disculpen, para crear la Confederación Única de Trabajadores, ¿ya? Entidad sindical que representa a todos los trabajadores del país. Debido a que se vuelve nuevamente a reorganizar el mundo sindical en nuestro país, vamos a ver que el descontento va a ser organizado a través de huelgas generales, protestas, ¿ya? Debido a la situación inflacionaria que va a comenzar a vivir nuestro país y se va a agravar también al final de este mandato. Aquí podemos ver, por ejemplo, la rebelión de 1956 contra las alzas de las tarifas en la ciudad de Santiago, y también podemos ver la masificación también o la ampliación de los campamentos en nuestro país. Acá, por ejemplo, podemos ver la creación de la población La Victoria. Al final del gobierno, para detener a la derecha, se va a formar una alianza de centro-izquierda. Ibáñez va a contar con el apoyo de importantes partidos de centro-izquierda, ¿ya? Y se va a promulgar un sinnúmero de importantes leyes, ya que van a venir a ayudar al tema de las elecciones electorales. Vamos a tener que se va a crear la cédula única de votación. Esto antes no existía, por lo tanto era muy fácil que personas que pudiesen suplantar la identidad, por ejemplo, y aparecían votando, cosa que a partir de ahora con la cédula de identidad va a ser un poco más difícil. Y también se van a cerrar las secretarías electorales 48 horas antes de las elecciones. Eso también va a ayudar a luchar en contra del cohecho, que era esta institución que estaba totalmente masificada en el sistema político chileno, que consistía en la compra de votos. Así que esta legislación electoral va a ser muy importante al final del gobierno de Ibáñez. También otro aspecto interesante es que se va a derogar la Ley de Defensa Permanente de la Democracia y va a permitir que el Partido Comunista nuevamente pueda tener representación en nuestro país y deje de ser un partido ilegal. Bueno, eso es en cuanto a los principales aspectos del gobierno de Ibáñez. Ahora nos vamos a centrar en el gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez, y la derrota de la centro izquierda en nuestro país. Esto también es importante porque después de varios años de gobierno de centro izquierda, vamos a tener que por fin la derecha vuelve a gobernar en nuestro país. Acá tenemos un mapa donde se representa el contexto general de estos años. Podemos ver que en 1959 va a ocurrir la Revolución Rusa, la Revolución Cubana, y en 1961 se va a poner en vigencia la Alianza para el Progreso para detener todo este ímpetu revolucionario que se podía expandir por toda Latinoamérica. El periodo que nosotros vamos a estudiar en la clase del día martes es el gobierno entonces de Jorge Alessandri, que va de 1958 a 1964. Tenemos que a nivel político se van a profundizar este tema de los 3/3 en la política nacional, se va a seguir polarizando también el sistema político. A nivel económico tenemos que se van a llevar a cabo grandes reformas estructurales al modelo ISI, también se va a poner en práctica la reforma agraria y la nacionalización del cobre. Y a nivel social tenemos que se va a poner en el tapete la revolución de las expectativas en nuestro país. También se va a promover una reforma universitaria y a nivel cultural tenemos la nueva ola y la nueva canción chilena. Así que tenemos varias transformaciones en estos tres aspectos. Acá, por ejemplo, podemos ver un esquema donde se representa la elección presidencial de 1958. Podemos ver que la izquierda, el centro y la derecha van a estar muy bien representados, y acá es donde podemos ver la magnitud de los 3/3 en la política nacional. ¿Ya? Cada sector
político, por lo tanto va a obtener un tercio de la representación política, ¿ya? Y eso lo podemos ver, por ejemplo, la izquierda, Salvador Allende y Antonio Zamorano juntos van a tener un 32%, Eduardo Frei y Luis Bozay, ambos van a representar un 36%, y Jorge Alessandri, que representa a la derecha, tendría un 31% de las preferencias. ¿Ya? Entonces ahí podemos visualizar estos 3/3 de la política nacional a nivel electoral. Arturo Alessandri se va a postular como independiente, pero está muy o fuertemente ligado a la derecha. Va a ser apoyado por el Frente Nacional, conformado por liberales y conservadores. Va a reformar el modelo ISI, ¿ya? Va a eliminar algunas barreras al comercio exterior, la protección de nuestra industria nacional. Va a terminar con estas barreras que protegían a nuestra industria nacional. También se van a desarrollar algunas empresas privadas que van a generar en su inicio de gobierno un superávit fiscal. También dentro de su gobierno se encuentra o se va a producir el terremoto de Valdivia de 1960. Como en todos los gobiernos anteriores, entonces vamos a tener que su principal misión va a ser terminar con la inflación. Para paliar esta situación va a cambiar el peso por el escudo, ¿sí? Así que vamos a tener un cambio de moneda. Y también al final del gobierno vamos a ver un déficit en la balanza comercial que va a producir un descenso en la inversión industrial. Y nuevamente vamos a tener un impulso a la inflación en nuestro país. Aquí podemos ver una imagen sobre la gran magnitud que tuvo el terremoto de Valdivia que afectó a nuestro país. El terremoto más grande de la humanidad desde que se tiene registro. Aquí podemos ver algunas imágenes de la ciudad de Valdivia completamente destruida. También imágenes del posterior tsunami que afecta también al sur de nuestro país. La segunda etapa del gobierno de Alessandri tenemos una confirmación de los 3/3 en las elecciones parlamentarias del 61. El gobierno va a perder la mayoría en la Cámara de Diputados, por lo tanto se hace necesario conformar una nueva alianza con el Partido Radical, dando a luz al Frente Democrático. Se produce también una ola de protestas sociales exigiendo un reajuste de los salarios, y también se va a crear una ley general de elecciones en 1962 que produce un aumento explosivo también del electorado. Comienza a ponerse en práctica o en vigencia la reforma agraria en nuestro país, propiciada por la Alianza por el Progreso. A esta reforma agraria despectivamente se le va a denominar como la reforma del macetero por lo pequeño de sus expropiaciones. Tenemos que la Alianza para el Progreso propone esta reforma agraria viendo lo que había ocurrido en Cuba para evitar que esta situación se expandiera por la región. Se comienza a inyectar dinero para llevar a cabo esta reforma agraria en nuestro país. Bueno, tenemos que la reforma agraria en nuestro país va a funcionar de la siguiente manera. Se va a proponer, entonces los expertos norteamericanos van a proponer esta reforma agraria en nuestro país. Mediante la ley 15.020 se va a crear las instituciones de la reforma agraria. La principal institución es el INDAP, ¿ya? Que van a ofrecer créditos a los pequeños y a los medianos agricultores, y la CORA, que es la asesoría técnica que van a tener también los campesinos al momento de generar esta expropiación. También es necesario reformar la Constitución para poder expropiar las tierras sin explotar o mal trabajadas. Y a nivel de la Iglesia Católica también se va a llevar una reforma agraria en los fondos propios de esta institución. Así que vamos a tener ya el inicio de la reforma agraria en nuestro país, mediada por el gobierno de Jorge Alessandri. Acá podemos ver algunas imágenes también de la Copa o el Campeonato Mundial de Fútbol que se va a celebrar en nuestro país en 1962. En cuanto a la política interior, tenemos que... y exterior, tenemos que va a haber un deterioro de la política económica, sumado al recrudecimiento también de la agitación social en nuestro país.
donde van a haber más de 100.000 personas en huelga durante este periodo. Mencionar también que Alessandri, luego del golpe de 1973, apoya la dictadura al participar en la redacción de la Carta Magna, de la Carta o de la Constitución Política. Ya va a ser uno de los constituyentes, por lo tanto, en la redacción de esta Constitución de 1980. Chile se adhiere al Tratado de Montevideo y también vamos a tener algunos problemas limítrofes con Bolivia y Argentina también, ¿ya? Así que eso lo vamos a revisar más profundamente durante la clase. En cuanto a las obras públicas, tenemos que se construyeron más de 150.000 viviendas, dando un gran énfasis a la erradicación de familias de los campamentos. Tenemos también que se va a pavimentar el camino de Santiago a Puerto Montt. Y también, obviamente, la participación en la reforma agraria que va a ser propuesta por la Alianza para el Progreso. Tenemos que la CORA es la Comisión de Reforma Agraria, ya que es este ente técnico que va a ayudar a los campesinos al momento de recibir esta propiedad que ha sido expropiada. Y también tenemos el INDAP, que es el Instituto de Desarrollo Agropecuario, que va a financiar con dinero, va a entregar créditos blandos a los campesinos en nuestro país. También se va a fundar Entel y ENAMI, Empresa Nacional de Minería. Así que eso es cuanto al gobierno de Jorge Alessandri. Bueno, chicos, eso ha sido todo. Espero que les haya servido esta clase resumen y nos estamos viendo el próximo martes. Que estén muy bien. Chao.